Pero lo fascinante aquí es que los datos del estudio psicosocial incluido en la hora la pulverizan por completo. Así. Sí, sí. Sobre una muestra clínica de 128 individuos, resulta que el reto físico puro motiva a una cifra, digamos, estadísticamente residual, apenas el 7%. Ostras, solo un 7% lo hace por el deporte en sí. Minúsculo. Es un número minúsculo frente a las verdaderas fuerzas motoras. El 71,9% señala la fe y la devoción como su motor principal. ¡Qué barbaridad! Y fíjate, le sigue muy de cerca la identidad y la afición, con un 70,3%. Y hay además un 43% que lo hace por sentido de pertenencia a una comunidad, a su cuadrilla. O sea que el combustible no es la adrenalina deportiva para nada, es la espiritualidad y la identidad colectiva. Exactamente. Pero, un momento. La gravedad es la misma para un atleta olímpico que para un devoto bajo un paso. Desde luego. 100 kilos de madera y plata pesan 100 kilos, sin importar las creencias de quien los sostiene. El tejido sufre la misma compresión, los discos intervertebrales se aplastan igual. Entonces, si el cuerpo está enviando unas señales de alarma brutales, ¿cómo interviene esa motivación espiritual para que la persona no tire la toalla y abandone la carga inmediatamente? Pues aquí entramos de lleno en la fascinante neurofisiología de la percepción del dolor. Y esto es algo que a la gente le suele volar la cabeza. A ver, cuéntame. El dolor no es un daño físico objetivo, o sea, es una construcción del cerebro. Cuando una estructura sufre estrés, los nociceptores, que son las terminaciones nerviosas que detectan amenazas en el cuerpo, envían una señal eléctrica de alarma hacia la médula. Y de ahí sube al cerebro. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo normal? Pero el tema es que esa señal no es dolor todavía, es solo un aviso de peligro. Es la corteza prefrontal del cerebro la que recibe esa señal, evalúa el contexto entero y decide cuánto dolor proyectar de forma consciente. Espera, como si el cerebro tuviera una mesa de mezclas y pudiera bajarle el volumen a la señal de los nervios si el contexto lo justifica. Fíjate, es una analogía muy, muy precisa. Míralo así. Si uno se tuerce un tobillo caminando por la calle para ir a comprar el pan, el cerebro no le encuentra ninguna utilidad a ese daño. Entonces, maximiza la señal de dolor, le sube el volumen a tope para obligarte a parar. Claro, te duele horrores para que no te rompas más. Exacto. Pero en el contexto del costalero, el cerebro asocia ese estrés mecánico extremo con un propósito vital, emocional y social muy profundo. Así que el sistema nervioso central libera endorfinas y modula esa señal en la mismísima médula espinal antes de que llegue a procesarse arriba del todo. ¡Guau! El daño en el tejido está ocurriendo, sí, pero la experiencia subjetiva del dolor se transforma por completo. Deja de ser una agonía que te paraliza y se integra como un elemento necesario, casi, digamos, un peaje fisiológico de una experiencia emocionalmente trascendente. Es asombroso cómo el cerebro humano puede hackear su propio sistema de alarmas mediante el significado que le damos a las cosas. Es una máquina perfecta. Sin embargo, y aquí me pongo práctico, por mucho que el cerebro decida ignorar las alarmas, las leyes de la física no perdonan. Si la mente aporta la resistencia psicológica, la biomecánica tiene que aportar la viabilidad estructural para que la columna no se haga pedazos. Eso es innegable. Vale, vamos a desgranar esto entonces. Pasamos de la mente a la arquitectura humana pura y dura. Pensemos en un edificio. Si los cimientos están mal, la torre cae. ¿Cómo organiza el cuerpo humano sus cimientos para soportar semejante carga axial durante tanto tiempo? Pues mira, todo se reduce a la alineación geométrica y a cómo se transmiten las fuerzas. Y el momento de diseño estructural más crítico ocurre mucho antes de que el paso siquiera se mueva un milímetro. Es un procedimiento tradicional que llaman la iguala. Así, la iguala. Históricamente, y te hablo como observador profano, uno asumiría que organizar a un grupo de 50 personas debajo de un peso compartido consistiría pues en alinearlos visualmente por su altura, ¿no? Desde la coronilla hasta los pies. Sí, claro. El sentido común nos diría, coge a todos los que miden 1,80 m y ponlos juntos para que el nivel por arriba quede completamente plano. Exacto, parece lo más lógico. Pues biomecánicamente, hacer eso garantizaría el desastre absoluto. ¿En serio? Sí, porque la longitud del cráneo o la altura a la que alguien tiene la frente son completamente irrelevantes para soportar la carga. El libro detalla muy bien que el punto maestro de transmisión de fuerza no es la cabeza en sí, sino la séptima vértebra cervical, la famosa C7. Espera, ¿la C7?
Ese hueso prominente que todos podemos tocarnos en la base del cuello, justo en la nuca. Ese mismo. Si la igualada no se hace milimétricamente tomando como referencia la altura exacta de cada C7 respecto al suelo, el peso no se va a distribuir de manera homogénea. Un individuo podría acabar llevando 40 kilos y el compañero de al lado 80. Madre mía, lo destroza. Claro, la C7 actúa aquí como la piedra angular en un arco romano. Necesita recibir la carga de manera totalmente perpendicular para canalizarla hacia la columna dorsal, luego a la lumbar y finalmente bajarla hacia las piernas. Entiendo. Entonces la C7 es básicamente el enchufe donde se conecta todo el peso del paso. Exacto. Pero claro, para que esa madera rígida, que pesa 1 tonelada, no destroce el hueso de la C7 por pura fricción, utilizan una herramienta textil que es el famoso costal. Y fíjate que me llama mucho la atención que los extractos del libro mencionan específicamente la creación de algo llamado la cuna dentro de ese costal. Fundamental. Y función técnica cumple exactamente esta cuna, más allá de ser, supongo, un simple cojín para que no duela tanto. Es que ese es un concepto clave. No es un cojín mullidito para estar más cómodo, para nada. Es una interfaz estabilizadora hecha absolutamente a medida. Vale, a medida de cada uno. Sí. Cuando confeccionan la cuna, enrollando parte de la tela sobre sí misma, ahí en la base del cuello, lo que buscan es crear un lecho anatómico perfecto para la trabajadera, que es el travesaño de madera que va de lado a lado. Ajá. Su función principal, biomecánicamente hablando, es anular las fuerzas de cizallamiento. Porque imagínate, sin esta cuna, con cada paso que dan, la madera resbalaría hacia adelante y hacia atrás sobre la piel y el hueso desnudo. Te arranca la piel. Te la destroza. Esos micromovimientos de fricción acabarían con la dermis, la fascia y el tejido conectivo en cuestión de minutos. La cuna lo que hace es anclar la madera, convirtiendo el peso en una fuerza estática puramente vertical, que casualmente es el único tipo de carga que nuestra columna está diseñada para tolerar de forma eficiente. Es pura ingeniería textil. ¡Qué locura! Aunque hay un detalle postural que me cuesta encajar aquí. Los textos son muy tajantes al afirmar que mirar hacia el suelo es un error biomecánico fatal. Fatal, sí. Y aquí es donde la teoría clínica choca frontalmente con el instinto humano. Porque, a ver, si alguien está cargando decenas de kilos en la oscuridad, en un espacio abarrotado, el instinto de supervivencia animal te exige mirar hacia abajo, hacia los pies del compañero de enfrente, para no tropezar y caerte. ¿Por qué el simple hecho de intentar ver dónde pisas puede destruir la arquitectura del cuerpo? Pues mira, para entender esto tenemos que observar el reflejo vestíbulo ocular y la cadena cinética de la columna. Básicamente, el cuerpo humano está programado para seguir a la mirada. Si tus ojos buscan el suelo de forma prolongada, el cráneo inevitablemente se flexiona hacia adelante. Vale, bajas la cabeza. Sí, pero como necesitas mantener cierta noción de tu entorno ahí debajo, el sistema nervioso reacciona levantando un poquito la barbilla mientras mantienes la cabeza baja. Y esto crea una extensión cervical compensatoria en la parte inferior. O sea que la parte baja del cuello se dobla hacia atrás de forma totalmente antinatural mientras estás recibiendo todo ese peso brutal. Justo eso. Al forzar esa columna cervical inferior en extensión, bajo una compresión de cientos de kilos, las carillas articulares de las vértebras chocan entre sí y los discos intervertebrales sufren un pinzamiento asimétrico. La verticalidad perfecta se rompe. Se desmonta el edificio. Se desmonta. Mantener la mirada al frente, aunque estés mirando a una pared de madera a 10 centímetros de tu cara, es lo único que garantiza que la cabeza permanezca en una posición neutra. Esto alinea los cuerpos vertebrales como si fueran cilindros apilados perfectamente rectos y así la presión se reparte en toda el área del disco y no en un solo borde focalizado. Qué interesante. Y oye, otro elemento icónico que siempre asoman estas imágenes y que es súper reconocible es la faja negra, fuertemente apretada alrededor del abdomen. ¡Ay! La faja, sí. La creencia popular, y yo mismo lo pensaba, asume que funciona como una especie de soporte lumbar externo, ¿no? Como si la faja sustituyera el trabajo de la musculatura de la espalda para que ésta descanse. Pero leyendo el análisis de la obra, parece que la realidad de cómo funciona es muy diferente. Es una de las grandes correcciones clínicas que aporta este estudio. Te aseguro que la faja no sustituye en ningún caso la fuerza de contracción del músculo transverso del abdomen ni de los erectores de la columna. Es más, si un costalero dependiera pasivamente de esa tela para sostener su espalda, sufriría lesiones agudas casi de inmediato. Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué hace exactamente?
Para comprender cómo protege realmente, piensa en una lata de refresco. Vale, una lata. Una lata vacía, con sus paredes finas de aluminio, se aplasta fácilmente si la pisas, ¿verdad? Sí, la chafa sin esfuerzo. Pero si esa misma lata está llena de líquido, completamente sellada y presurizada, puede soportar el peso de una persona adulta de pie sobre ella sin inmutarse lo más mínimo. Claro, porque la presión interna empuja hacia afuera y le da una rigidez tremenda al cilindro de aluminio. Exactamente. Pues el cuerpo humano aplica ese mismo principio hidroneumático. Al contraer los músculos abdominales contra la resistencia rígida de la faja bien ajustada y al retener el aire empujando el diafragma hacia las vísceras, se genera un cilindro de alta presión intraabdominal. ¡Qué maravilla! La faja simplemente proporciona un límite físico inelástico contra el cual los músculos pueden presionar. Esto transforma la cavidad abdominal en esa lata de refresco presurizada, creando un pilar frontal hidroestático que descarga drásticamente la tensión mecánica que de otro modo recaería íntegramente sobre las vértebras lumbares. Entonces la faja es el envase de aluminio, pero si el músculo interno no genera presión activamente, el sistema falla igual. Así es un trabajo activo constante. Y hablando de cómo el tejido humano se adapta a la presión extrema, es imposible no mencionar el famoso morrillo. Se trata de un abultamiento muy característico, un lipoma, que se forma justo ahí, en la base del cuello sobre la C7 que decíamos antes. Sí, el famoso morrillo. Para alguien ajeno a este mundo, podría parecer un tumor o una lesión grave. Pero a nivel celular, ¿qué está ocurriendo realmente ahí, para que crezca semejante masa? Pues mira, es una clase magistral de biología adaptativa y supervivencia de nuestros tejidos. Ante esa presión aplastante y la fricción repetitiva año tras año, el tejido de esa zona experimenta un ciclo constante de microdestrucción y de inflamación. Vamos, que el cuerpo se da cuenta de que ahí hay un problema serio. Claro, el cuerpo humano detecta esta zona como un área de impacto crítico que amenaza directamente la integridad de la médula espinal, que es sagrada. Así que, a nivel celular, los fibroblastos comienzan a sintetizar tejido conectivo superdenso y el metabolismo local empieza a depositar tejido adiposo de forma localizada. O sea, grasa y tejido duro. Exacto. No es una patología maligna para nada, es el organismo construyendo activamente su propia armadura biológica, es una almohadilla de sacrificio, digamos, que disipa la energía cinética antes de que pueda llegar a las delicadas estructuras vertebrales profundas. Increíble. Hasta ahora hemos analizado la postura estática, la cuna, la adaptación del tejido, pero todo esto es la preparación. El verdadero evento biomecánico extremo es el movimiento en sí. De hecho, la obra de Altemir Lara se titula Técnica de la levantá. Efectivamente. Instante exacto en el que pasan de estar quietos a alzar la estructura entera en un solo movimiento coordinado tiene que ser un reto monumental para el cuerpo. No es solo dar un empujón hacia arriba y ya está, ¿verdad? En absoluto. La levantada es un gesto motor de una altísima complejidad biomecánica. Fíjate que la medicina del deporte lo equipara a los levantamientos olímpicos de halterofilia, así de claro. ¡Qué barbaridad! El error más común es pensar que el esfuerzo se realiza con el tren superior, o tirando de riñones de la espalda, pero la física de este levantamiento exige que la fuerza se origine única y exclusivamente en el tren inferior. Es una contracción concéntrica súper explosiva de los cuádriceps y de los glúteos. Todo desde las piernas. Todo. Esa energía cinética sube por las piernas, pasa a través del cilindro rígido presurizado del abdomen, que formaba nuestra lata con la faja, y se transfiere de manera neta y directa a la C7 para empujar. Si la columna se flexiona un solo grado durante este impulso explosivo, la fuerza se disipa, los ligamentos sufren una torsión severa y el levantamiento o bien fracasa o alguien se lesiona gravemente. Además, asumo que la sincronización debe jugar un papel fundamental, casi destructivo si falla. Si hay, 40 personas debajo y uno levanta una fracción de segundo tarde, la física dicta que la persona de al lado asume de golpe su cuota de kilos más la propia. Así es, no perdona. Una asimetría en el impulso multiplica de forma exponencial la carga momentánea sobre las vértebras de los vecinos. Pero, y esto es clave, más fascinante aún desde el punto de vista clínico es el momento inverso, la arriada. Cuando bajan el paso al suelo. Exacto. Mientras la levantaba, es pura fuerza concéntrica donde el músculo se acorta para vencer la resistencia, bajar todo ese peso requiere fuerza excéntrica.
Los músculos del tren inferior y el sistema de control postural tienen que frenar una masa inmensa a favor de la gravedad. Uf, aguantar la caída tiene que quemar. Y tanto. A nivel microscópico, las fibras de miosina y actina dentro del músculo intentan mantenerse contraídas, mientras la carga externa las está obligando a alargarse a la fuerza. Ahí duele solo escucharlo. Es que este alargamiento bajo tensión máxima es lo que provoca desgarros microscópicos en las fibras musculares. Es este trabajo excéntrico, muchísimo más que el de subida, el principal responsable de la fatiga profunda y de ese dolor muscular de aparición tardía, lo que popularmente llamamos unas agujetas severas, pero a lo bestia. Ese nivel de desgarro microscópico y esa presión inmensa nos lleva de lleno al descubrimiento clínico central de la investigación. Porque, a ver, a pesar de tener una técnica exquisita, de construir la cuna perfecta, alinear la C7 y controlar la presión como nos has explicado, al final del día existen daños. Empíricamente, cualquiera sabe que someter el cuerpo a esto produce dolor posterior. Por supuesto, hay un coste. Entonces, ¿cuál es el valor real de que este estudio recopile estas dolencias y las agrupe bajo un término médico oficial como es el síndrome del costalero? ¿No es acaso otorgarle un título académico súper elegante a un dolor de espalda que sinceramente ya se daba por sentado? Bueno, esto plantea una pregunta importante. Codificar este síndrome es posiblemente el mayor logro de todo el estudio, porque transforma una masa difusa de quejas anecdóticas, de me duele aquí o allá, en una patología clínica trazable y 100% reproducible. Ah, vale. Pasa a ser ciencia pura. Exacto. Hasta que se hizo esta definición, si un individuo acudía a una consulta médica con dolores después de la Semana Santa, se le trataba de forma aislada, asumiendo que era un simple caso de sobreesfuerzo genárico en el trabajo o haciendo deporte. Definir el síndrome del costalero establece un modelo clínico único en el mundo y se apoya en 3 pilares etiológicos fundamentales que cambian completamente cómo debemos tratarlo. Pues analicemos esos 3 pilares para entender bien por qué es tan revolucionario. El primer pilar es la sobrecarga mecánica axial. Toda esta compresión vertical prolongada genera un patrón constante de algia lumbar, que está presente en el 25,2% de los individuos analizados. 1 de cada 4, más o menos. Sí, muchísimo. Y al absorber todo el impacto, las piernas actúan como amortiguadores, lo que traslada una fatiga severa a los miembros inferiores, en un 21,6% de los casos. Vale, la espalda y las piernas sufren lo indecible. ¿Y el segundo pilar? El segundo es precisamente el que mencionábamos hace un momento, la fatiga muscular acumulativa. Esta deriva del trabajo excéntrico repetido durante las bajadas constantes, las arriadas, lo que provoca la instauración de contracturas cérvico-dorsales que son crónicas y muy específicas. Bueno, hasta aquí. Tenemos compresión lumbar y desgarros excéntricos musculares. Podríamos estar describiendo el día a día de un trabajador portuario o de un levantador de peso profesional. Pero entiendo que es el tercer pilar el que hace que este síndrome sea una auténtica rareza a nivel de medicina deportiva mundial. Exacto, ahí le has dado. El elemento verdaderamente diferenciador y complejo de manejar es el tercer pilar, la compresión neurovascular en el espacio costoclavicular. Palabras mayores. Sí. Debido a la postura del cuello y a esa presión masiva y directa sobre la base del área cervical y los hombros, se produce un atrapamiento mecánico del plexo braquial. A ver, para los que nos escuchan, para visualizar esto bien, el plexo braquial es como una gran autopista de cables eléctricos que nace en el cuello y distribuye todas las señales nerviosas hacia los brazos y las manos, ¿cierto? Esa es la imagen mental correcta, totalmente. Esa autopista vital de nervios y vasos sanguíneos debe pasar por un desfiladero anatómico natural muy, muy estrecho, justo entre la clavícula y la primera costilla. Ya veo por dónde vas. Ese desfiladero directamente se cierra. Los nervios son aplastados físicamente. ¡Ostras! Como resultado, sufren una pérdida temporal de flujo sanguíneo, lo que en medicina llamamos isquemia. Y esto explica por qué un 15,8% de los costaleros experimenta parestesias. Es decir, hormigueos. Sí, esa sensación tan desagradable de tener los brazos completamente dormidos, o sufren de un hormigueo eléctrico y constante en las manos que, fíjate, les puede durar días. Comprendo la gravedad del asunto. Si la autopista de nervios está literalmente asfixiada ahí debajo de la clavícula, esto invalida por completo cualquier tratamiento estándar que se te ocurra. Total y absolutamente. Porque si el dolor o el hormigueo que tienes en la mano proviene de un nervio que está aplastado en el cuello,
Asumir que frotar y aplicar un masajito muscular convencional en el brazo te va a servir de algo es no entender la raíz del problema en absoluto. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de tratamiento? ¿Cuál es la intervención médica adecuada frente a este cuadro de atrapamiento neurovascular tan específico? Pues mira, cambia el paradigma terapéutico por completo. El tratamiento muscular superficial, el masaje de toda la vida, es inútil frente a un nervio que está atrapado mecánicamente. El protocolo clínico clave que se introduce gracias a este estudio debe basarse en la neurodinamia. Neurodinamia. ¿En qué consiste exactamente esa técnica en la práctica clínica diaria? Pues la neurodinamia es la movilización específica del sistema nervioso periférico. Hay que entender que los nervios no son estructuras elásticas que se deban estirar como si fueran un músculo, porque si los estiras con fuerza, los dañas. Vale, no son gomas elásticas. Exacto. Son estructuras tubulares continuas. Si un nervio se queda atrapado en el desfiladero costoclavicular por la inflamación de alrededor, la neurodinamia lo que hace es aplicar movimientos súper precisos de las extremidades y del cuello para hacer que el nervio literalmente deslice a lo largo de su recorrido natural. A ver si lo entiendo. Es como si tuvieras un hilo de pescar metido dentro de un tubo de goma apretado. Sí, muy buen ejemplo. No tiras de los extremos con fuerza bruta para estirarlo porque lo partes, sino que tiras alternativamente, un poquito de un lado y luego del otro, para que el hilo deslice suavemente, rompa los atascos y recupere su movilidad natural. Lo has clavado. Ese deslizamiento rompe las adherencias y libera la isquemia, devolviendo el riego y la función normal al nervio. Y si sumamos esta técnica a un buen entrenamiento de fuerza isométrica del core, del abdomen, previo al esfuerzo, el pronóstico de salud cambia radicalmente a mejor. Es fascinante ver cómo la biomecánica fina y la neurodinamia pueden intervenir así de rápido para proteger una maquinaria humana tan sometida al límite. Pero, yendo un poco más allá de la camilla del fisioterapeuta o de la salud individual de cada participante, me pregunto sobre el impacto social de este nivel de investigación empírica. Poner todos estos datos clínicos, los gráficos de carga excéntrica, las clasificaciones del atrapamiento neural sobre la mesa pública, ¿qué utilidad real tiene a nivel cultural e institucional? Pues mucha. Si conectamos esto con el panorama general, te diré que el impacto trasciende con creces lo puramente médico. A nivel cultural e institucional, esta documentación científica se ha convertido en el argumento definitivo y el más poderoso para respaldar el movimiento que busca declarar la labor del costalero como bien de interés cultural, el famoso BIC. Ah, qué interesante. O sea que le da peso legal. Totalmente. Al demostrar empíricamente que existe una biomecánica hiperespecializada, un desarrollo técnico de adaptación de los tejidos y un control motor sincronizado de altísima complejidad, se erradica por completo esa visión peyorativa de que es simplemente un acto de carga irracional de gente bruta. Claro, dignifica la labor. Exacto. La ciencia demuestra que es un conocimiento tradicional extremadamente sofisticado. Validarlo científicamente proporciona a las instituciones las herramientas reales, los datos duros, para proteger la actividad de forma preventiva, asegurando que pueda pervivir sin que el dolor crónico irreversible sea el precio a pagar por la devoción. Y esto nos lleva, de nuevo, a la premisa con la que abrimos este análisis a fondo. Hemos recorrido un camino que demuestra, punto por punto, que la ciencia no tiene por qué ser enemiga del misterio ni un agente esterilizador que mata la tradición. Para nada, es su mejor aliada. Empezamos analizando cómo el cerebro es capaz de modular y bajar el volumen a las señales de peligro cuando el propósito emocional es lo suficientemente poderoso. Descubrimos la ingeniería arquitectónica vital, que reside en alinear milimétricamente la séptima vértebra cervical, y en usar la faja, no como un corset pasivo, sino como una cámara de compresión hidroneumática increíble. Todo un portento físico. Desglazamos esa violencia controlada de la contracción excéntrica al bajar el paso, la riada, y finalmente comprendimos cómo el síndrome del costalero revela que la asfixia del plexo braquial es un peaje anatómico único en el mundo deportivo y clínico. Rosa. Este tipo de análisis aporta soluciones estructurales tangibles como la neurodinamia y la prevención guiada a una tradición que hasta ahora dependía única y exclusivamente del empirismo callejero
y del puro aguante estoico del individuo. Y lo cual nos deja flotando en el aire una última reflexión que resulta bastante difícil de ignorar para quienes nos escuchan hoy. Si el rigor biomecánico, la neurofisiología más avanzada y el análisis clínico más detallado han logrado decodificar y ofrecer protección real a una tradición devocional tan extrema e histórica, sin arrebatarle ni un ápice de su significado profundo, cabe preguntarse: ¿cuántos otros esfuerzos invisibles en nuestro día a día, cuántos oficios tradicionales, labores físicamente agotadoras o rituales de nuestra cultura estamos aceptando simplemente como un inevitable camino hacia el desgaste y el dolor crónico? Es una gran pregunta. ¿Lo aceptamos? Simplemente porque nadie se ha detenido a observarlos bajo esta misma lente de curiosidad científica, respeto y búsqueda de prevención. Es en definitiva la prueba empírica de que desmenuzar las mecánicas de la realidad no significa destruir lo que valoramos, sino aprender, de una vez por todas, a cómo cuidarlo mejor. Hasta el próximo análisis profundo.